ahí acepten igual, si les sale un mensaje, póngale aceptar, ¿ya? Se supone que se sale como un consentimiento para grabar, pero al final si le pone aceptar o cancelar, da igual porque al final estoy grabando en mi pantalla. Ya solamente que a usted posiblemente le aparezca un mensaje, háganlo, total, las caras no van a salir porque las tengo bloqueadas, no se graban las caras, solamente la voz. Ya, entonces por mientras voy a bajar esto un poquito para ocupar la hoja nueva, pero un poquito bajando, ahí. Ya, aquí voy a anotar número 1. En este caso sería la opción viñetas. Ok, Martina, entiendo. Después voy a ir subiendo las fotos de lo que vayamos anotando, ¿ya? Así que ahí te pones al día con lo que alcancemos a escribir. Y la otra semana, el día martes, vamos a recuperar la clase, ¿ya? O sea, la que perdimos. Entonces con esa vamos a andar más o menos bien a la par con todo. Ya. Entonces acá voy a escribir la descripción de viñeta, después lo vamos a ir viendo. Em, ya. Eso es lo que es. Ahora lo voy a mostrar eh, en el PowerPoint. Mientras la anotan, voy a ir a hacer alguna viñeta acá. Ya, entonces, ya, listo. Entonces lo voy a mostrar. Ya, entonces ahora voy acá a presentar mi pantalla. Entonces estamos acá en un cuadro de texto. Voy a borrar esto. Esto también, esto también, esto también. Así. Voy a hacer una nueva diapositiva. Ahí está. Entonces los cuadros de texto que yo escribo acá en la presentación, ya, los puedo crear o vienen hechos según cuando voy creando las diapositivas. Se supone que se va generando estos cuadros de texto para llenarlo. Entonces acá las viñetas, que son estas dos que están acá, sirven para describir cosas. Entonces, por ejemplo, acá podría poner, no sé, pues algo, alimentos, por ejemplo, algo. Y acá empezar a enumerarlo y para eso ocupo las viñetas. Entonces, acá en viñeta puedo ocupar iconos, que serían esos dibujos según lo que me pida el profesor o lo que necesite. En este caso, puntito, en este caso son redondos. Y al lado están los numéricos, ya en este caso números, números con puntos, números con paréntesis, números romanos. Y esto que también se ocupa, que se ocupa para las guías, para hacer preguntas o preguntas alternativas, etcétera. Entonces, según la viñeta que me pidan o que yo necesito o la que me guste, voy eligiendo. Voy a poner, por ejemplo, esto que son tics, ¿ya? Los alimentos pueden ser, no sé, pues, tallarín, eh, arroz, eh, no sé, pues, carne, pescado,
y papas fritas, por así decirlo, papas fritas. Entonces las viñetas las puedo cambiar, por ejemplo, lo que no puedo ir haciendo es agregando una y una, por ejemplo, esto es global, o sea, todas se cambian según lo que yo vaya cambiando, por ejemplo, esa. Yo no puedo elegir una y después elegir otra, por ejemplo, no podría poner esta en una y después abajo poner el asterisco. O sea, yo podría ahí y si le pongo, por ejemplo, esta de acá, sí me dejó. Pensaba que no se podía. Ya, pero hay que hacerlo manual. Sí, así. Hay que seleccionar lo que quiero e ir agregando las viñetas que voy diciendo. Ya, entonces esas serían viñetas con iconos y también puedo ponerla acá con números. Por ejemplo, ahí, después acá con letra, etcétera. Dependiendo de lo que yo necesite. Ya, entonces esas son las viñetas que también las trae el Word. Después vienen esos dos iconos que están acá, que lo voy a escribir ahora, ¿ya? El número 2, en este caso en el dibujo, 2, son las sangrías. Son las sangrías. ¿Alguien sabe lo que es la sangría? Parece que lo mencioné la otra vez, no me acuerdo. No, parece que con ustedes no. ¿Quién sabe lo que eran las sangrías? ¿Quién sabe lo que es? ¿Alguien sabe? Son los espacios que se dejan antes de escribir una línea. Bien. Eso es, por ejemplo, voy a copiar esto hartas veces, ¿ya? Lo voy a hacer como un texto ahí, por ejemplo, eso no hay que anotarlo, solamente lo vean. Vean, cuando viene un libro, un texto, generalmente y formalmente se debe dejar un espacio entre el inicio y la primera palabra, que sería ese espacio, ¿ya? Porque eso es un espacio formal que viene dentro de las reglas APA, ¿ya? Las reglas APA generalmente son utilizadas para una formalidad a nivel estándar de trabajos a nivel mundial, es decir, lo ocupan todas las personas que les piden hacer un trabajo formalmente. Dentro de esa regla APA se conoce la sangría, hay que ver el tipo de letra que lo habían mencionado más arriba. eh, y dentro de este tema están, como le digo, la sangría, ¿ya? Que están dentro de las reglas APA. Si yo, por ejemplo, acá en Google busco acá qué son las reglas APA, ¿ya? Y acá dice las reglas APA son estándares creados por American Psychological Association, psicología, bueno, que con el fin de unificar la forma de presentación de los trabajos escritos a nivel internacional. O sea, es una forma estándar que la ocupan de todos los países para hacer los trabajos formales. Entonces, por eso se nombran reglas APA, porque si ven la primera letra, A, P, A, APA. ¿Ya? Entonces, esas reglas APA son formales a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, acá hay una fotito, eh, ahí, dice tamaño carta, tipo Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado. Entonces, todo esto es algo que acá, por ejemplo, dice la sangría 5 espacios. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ya. Entonces, la sangría, como dijo Madeline, sí, Madeline fue, es el espacio que está acá entre el inicio del texto y el otro. Que se puede hacer con esos iconos que están acá. Acá en el Word está, acá arribita lo estoy mostrando y también los trae acá el PowerPoint que los tiene ahí. Entonces, por ejemplo, formalmente, voy a volver esto para atrás, ¿ya? Si esto era un texto y lo quiero llevar a PowerPoint, que lo voy a copiar después, aprieto ahí y le hace una sangría. En este caso, lo está tomando como, eh, ¿cómo se llama? Como general. Pero esto es lo que hace la sangría, es generar un espacio ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy escorriéndolo. Aquí en el Word pasa esto porque está configurado así. ¿Ya? Pero generalmente es el espacio de la sangría, que se puede hacer con esa tecla, con ese icono, ¿ya? O si yo pongo el teclado pantalla, ¿ya? El teclado también trae la opción de hacer la sangría con la tecla Tab,
que la habíamos dicho más arriba, creo. ¿A dónde estaba? Parece que la hice con usted, ¿o no? No, no la hice con usted. Ya, la tecla Tab del teclado es una que tiene dos flechitas. Si lo busco acá en el icono, por ejemplo, tecla Tab, es esa que está ahí. ¿Ya? Esa. O sea, en este caso sería esa que tiene dos flechitas, que puede ser esa igual que está así. Que puede decir Tab, puede traer las dos flechitas o simplemente decirlo así. Tab. Entonces con Tab se hacen las sangrías también. Yo es decir, pongo el cursor ahí y aprieto esa tecla y hace la sangría. Si pongo el teclado a pantalla, ahí para que lo vean, pongo el cursor ahí, aprieto Tab y hace la sangría. Y la puedo aumentar y con esta tecla de acá la voy disminuyendo. ¿Ya? Pero generalmente con esa tecla apretan una vez y hace la sangría. Al igual que con la tecla que está acá. La única diferencia es que ahí va moviendo el texto, pero eso es porque está configurado así en el Word. Después hay que desconfigurarlo. Ya, entonces ahora vamos a... se supone que está aquí y esto estaba ahí. Ya, entonces ahí tenemos el número 2. Ahora viene el número 3, que es importante. Lo voy a anotar acá. Que se llama interlineado. Entonces ahí aprovechando, vamos a hacer el icono. Le voy a sacar una fotito y dibujan el icono para que sepan cuál es, que sería este de acá. Entonces en lo que van anotando, háganle el dibujito. Ahí. Ya. Y este sirve para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas del texto o cuadro de texto en un Word o PowerPoint. Ya, o sea que lo trae tanto el PowerPoint como el Word traen el mismo icono. Acá está, y en el PowerPoint era el mismo, pero estaba ahí al ladito. Ya, y sirve para aumentar o disminuir el espacio entre las líneas. Entonces, mientras van escribiendo, acá voy a hacer un ejemplo, pero no lo anoten, solamente es visual. De ahí lo voy a mostrar. Profe, ¿Sí? ¿puede dejarme ver la 2? Es que todavía no la terminé de escribir. Ahí. Ya, ahí está. Y ahí lo espero nomás y, como les digo, vamos a recuperar la clase y ahí va a ser con tiempo. Ya. Entonces, esta es la parte importante que tienen que ver. Le hablé hace un momento sobre las reglas APA. Entonces, dentro de esas reglas APA viene el espacio que hay entre una línea y otra línea en un texto escrito en Word o en PowerPoint. Entonces voy a achicar esto un poquito, ya para que veamos el tamaño de la hoja. Cuando uno quiere ver más o menos cómo va a estar su hoja, debería ponerle tamaño 70 o 80 para mirar cómo le va quedando su trabajo en el espacio delimitado, ¿ya? O 90 porque ahí se ve un poquito mejor, ¿ya? Ahora, lo que se hace con el interlineado es aumentar el espacio de una línea a otra. Es decir, si esto es un párrafo, ¿ya? Que puede estar en el mismo PowerPoint o acá, está la opción interlineado que me muestra esos números. Dice 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 y abajo vienen más opciones. En este caso puedo aumentar más o disminuirlo menos. Entonces, generalmente la regla ZAPA dice que tiene que estar en 1,5 o en 2.
Veamos esa diferencia. Por ejemplo, ahí está en 1. Si se fijan, el texto está muy cortito. Ahí está en 1.5, en 1,15 y ahí está en 1.5. O sea, si se dan cuenta, va aumentando y disminuyendo el tamaño del espacio que hay entre línea y línea. Si yo le pongo 2, se aumenta más, 2,5 más, 3 más. ¿Ya? Generalmente las reglas APA dicen que tienen que estar en 1.5 o en 2. Esas son las formalidades. ¿Ya? Yo generalmente pido que sea 1.5 porque no cuesta tanto leerlo, es cómodo leerlo, no se te van a enredar las líneas, no estás tan concentrado en leer. Porque, por ejemplo, los libros, estos libros que se le llaman libros de bolsillo, que son libros grandes, que traen muchas hojas, eh, vienen con el interlineado en 1, es decir, vienen así súper, súper juntos. Entonces, igual hay que estar un poquito concentrado leyendo para no estar equivocándose cuando uno pasa a la siguiente línea. ¿Ya? Algunas veces pasa, otras veces no pasa. Generalmente es así. Entonces, ese interlineado, si yo lo aprieto, generalmente tiene que quedar en 1.5 para lo que serían los trabajos en Word. ¿Ya? Y trabajos en el PowerPoint. Es decir, si esto lo llevo acá a la presentación, acá, ¿ya? Yo puedo aquí aumentar esa separación, dejarlo, por ejemplo, en 1.5. Ahora, ¿por qué no está cambiando? Porque mi cuadro es muy pequeño. Entonces, en ese caso yo tengo que agrandar mi cuadro, ya, lo agrando, y ahora sí podría cambiarle, voy a borrar esto para que no moleste aquí. Ahora le podría cambiar el interlineado, ¿ya? Es decir, 1.5. Si le pongo 1, se va a empezar a agrandar porque el mismo cuadro va agrandando las letras. Ya, ahí, si se fijan, va haciendo ese cambio. Ya, si le pongo 2, lo va a ir agrandando. Si le pongo 3, 2,5 va haciendo más espacio, pero yo tengo que agrandar esto. O sea, ahí podría dejar el 2,5. Ya, entonces eso es lo que es el interlineado. Entonces, generalmente aquí me faltó escribirle algo eh, para que lo complementen aquí. Entonces, generalmente, se debe dejar el interlineado en 1.5 o 2.0 para los trabajos formales, según las reglas APA. Que más adelante les voy a dar un trabajo investigativo de esto, o sea, o descriptivo de ese tema de las reglas APA. Ya entonces ahí terminen de anotar eso. Profe, ¿Sí? en sangrías hay que poner lo mismo que en viñetas. Oh, en verdad no lo cambié. A ver. Oh, verdad que no lo cambié. Gracias por avisar. Eh, chuta, no me fijé. Menos mal me avisaste. No, hay que cambiar eso. Pensaba que es que lo había anotado y lo borré cuando hice el ejemplo. Ya, perdón, ahí me equivoqué yo. Eso lo pueden arreglar. Si pueden borrarlo, lo borran nomás. Y si no, lo anotan más abajito. No importa que les quede desordenado porque es un error mío. ¿Ya? Entonces las sangrías son un espacio. Se me olvidó. Gracias por avisarme. Son un espacio que se genera al inicio de cada párrafo. Formalmente es así para los trabajos escritos. Entonces, en esta opción podemos agrandar, o sea, aumentar o disminuir la sangría. Y también se puede usar con la tecla Tab. Ya. Ahí eso va a ser un cambio ahí. Como les digo, si lo escriben con lápiz pasta y para que no tengan que borrarlo, déjenlo ahí nomás, le ponen un espacio y lo escriben de nuevo. Total, ese error fue mío. ¿Ya?
Ahí yo no lo considero. Si una vez le reviso el cuaderno para poner una nota, no le voy a considerar ese error que fue mío. Ya, aquí le voy aprovechando que le voy a tratar de hacer el dibujo de la tecla Tab. O sea, para que lo tengan igual. Un poquito, dejen ajustar esto. Ay, un poquito más chiquitito. Ya hice. Ya, ¿cómo van? Ya, por mientras lo voy a dejar acá y voy a ir a copiar algo que hice con el otro curso para dejarlo aquí directo. Ya, miren, acá voy a copiar algo que hice con el otro curso para que tengan lo mismo y no tengan que hacerlo de nuevo yo. De ahí lo voy a explicar detalladamente. La diferencia está en que la explicación quizás sea distinta. Lo voy a escribir ahora, que sería el número 4, que serían esas opciones que tengo acá, ¿ya? Y luego las voy a explicar. Y con eso terminamos hoy día. Entonces, de ahí nos quedaría el 5 y todo lo que sería el 6, ¿ya? Entonces, eh, esto es lo último que vamos a ver hoy día para ir al colegio a ver el tema de las guías, ¿ya? Para ir más o menos a las 12. Entonces, acá el número 4, que en este caso en el dibujo sería esto de acá, ¿ya? Lo voy a anotar aquí, que sería así. Eh, Eso, el número 4 va a tener nombre de alineación de texto, que salen 4 opciones, ¿ya? Entonces, al tener seleccionado el texto, o sea, cuando yo lo selecciono, después puedo ir moviendo esas opciones según lo que necesite. Entonces, aparecen 4. Sería alineado a la izquierda, el centrar, alineado a la derecha y el justificado. Entonces, aquí cuando lleguemos acá al alineado a la derecha, lo voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Para lo que es. Entonces, por mientras anótenlo, que sería el número 4 y de ahí le explico todo esto y con eso terminamos. ¿Ya? Así que anótenlo por mientras. Voy a aprovechar de contestar un WhatsApp de un curso que me está preguntando algo.
Ya, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Me están escuchando o no? Sí. Yo Pensaba le que- saqué foto, profe. Ya. Entonces la explicación va a ser la siguiente. Entonces, primero, esas 4 opciones que están aquí, que le estoy moviendo con el mouse, también las trae el PowerPoint que están aquí. Voy a ver si están viendo. No, están viendo acá. ¿Ya? No hay diferencia. Los dos programas funcionan igual. Ya, esperen un poquito. ¿Era esto, no? No, esto no. Em, Acá. Ya, entonces, eh, cuando yo selecciono el texto, cuando yo hago clic izquierdo, lo arrastro, estoy seleccionando el texto, aquí viene la alineación que yo tengo. Entonces, la primera, que sería alinear a la izquierda, ubica la mayoría del texto a la izquierda de la hoja. Ahora, por ejemplo, voy a hacer esto muy rápido, solamente para que vean. Cuando yo tenía algo escrito así, ¿ya? Y en este caso le pongo línea en la izquierda, ya aquí se genera un tema que no está derecho. Si yo aprieto acá en la regla, si veo esa línea que se ve ahí punteada, hace que la línea no esté totalmente en una misma línea, o sea, está desordenado. Entonces los trabajos no pueden venir así desordenados. O sea, la alineación izquierda es un formato que viene default cuando uno hace un Word, viene con el formato izquierda porque es lo más básico, es decir, solo para escribir, ¿ya? Entonces el formato izquierda simplemente no se ocupa mucho para los trabajos, ¿ya? Porque cuando yo lo veo así, o sea, para que vean ustedes posiblemente más adelante cuando esté en un curso más grande, eh, esto no puede venir así. Los libros ni los textos no vienen así con este formato, ¿ya? Porque aquí hay 2 o 3 espacios que hace que esto no esté en la misma línea, ¿ya? Pero ese formato no se ocupa, solamente lo estoy mostrando, ¿ya? El siguiente lo voy a sacar, lo voy a llevar el texto al ejemplo de centrar. Entonces, aquí, y lo voy a agrandar. Acá está centrado. Entonces, lo que hace centrado cuando selecciono, aprieto ahí, hace que el espacio que hay de aquí hasta, de ahí se supone hasta la S, hay un espacio, que es el mismo espacio que hay de aquí hasta el final. Entonces, lo que hace es poner el texto en la mitad de cada línea según lo que tenga escrito. Es decir, si yo voy borrando acá algunas cosas, automáticamente el programa va alineándolo todo al centro. Es decir, dejando el mismo espacio que hay de aquí hasta el inicio, como que de aquí al final. ¿Ya? Y generalmente eso se ocupa por los títulos. Entonces yo podría borrar esto, poner un título aquí, no sé, pues tecnología. Y ese título, si yo le pongo centrado, que ya está centrado, lo va a dejar al centro. Totalmente el texto. Entonces, por eso se ocupa el centrado para los títulos. Ya, voy a llevar esto al otro ejemplo ahora. Ya, entonces ahora viene el tema de el alineado a la derecha, que son las llamadas citas que se hacen en los textos donde se ocupa la letra cursiva. Ya. Lo de la cita en los textos se refieren a referencias que dijo una persona o en este caso podría haber sido, si lo estoy hablando yo, es decir, algo que dije yo que lo voy a poner como destacado o algo que dijo otra persona que lo voy a poner destacado dentro de un texto. Entonces, acá formalmente, acá en el Word, a ver, ¿están mirando? Sí. Cuando ustedes más adelante sean más grandes, ya estén en la media, les van a pedir que todos sus trabajos vengan fundamentados de algún otro, es decir, que hayan sacado información de algo que esté escrito. Entonces, les van a enseñar o les van a mostrar cómo citar en los textos, ¿ya? Y de ahí viene de nuevo el tema de las reglas APA. Y ahí les van a explicar cómo tienen que hacerlo, etcétera. Entonces, por ejemplo, dice acá, cita textual breve, se anota el fragmento del texto fuera de comillas, es decir, más o menos va a ser algo así. Por ejemplo, estaba escribiendo un texto, ¿ya? Y aquí, esta palabra de acá voy a escribir según el profesor Felipe,
se puede hacer lo siguiente. Cito, dos puntos. Y esto es lo que voy a citar. Entonces, comilla, y esta parte de aquí la voy a hacer en formato a la derecha. Es decir, lo pongo así, con ese formato. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí, luego de que terminó la cita, voy a poner acá voy a poner el autor, en este caso es Felipe Chaurapán, en su libro Matemáticas para la Vida, aquí viene el año, por ejemplo, 2021, página 25. Entonces, esto es lo que se conoce como una cita. Entonces, por ejemplo, esto puede estar a la derecha, pero esto va a estar o sea, a la izquierda, este va a estar a la derecha para hacer la cita. Y eso se pone en cursiva, así. Entonces, eso es como una cita en un texto. Es decir, una descripción de lo que dijo alguien. Y como les digo, más adelante esto lo van a tener que hacer sí o sí para sus trabajos. Las personas que tengan pensado en llegar a la universidad, todos sus trabajos le van a pedir que vengan citados. Es decir, que toda la información que hagan no solamente la busquen en Google, sino que en Google van a tener que buscar los libros y ahí en los libros va a venir el autor, la página, etcétera. Entonces, eso más o menos lo que es una cita en un texto que se ocupa con alineado a la derecha. Y más encima viene en cursiva, que sería que la letra viene inclinada un poquito. ¿Ya? Entonces, eso era un ejemplo nomás. Y el último, en este caso, pero un poquito, cortar esto, el último era el justificado, que dice, es la opción que permite ordenar el texto de forma centrada y derecha. Esta opción es la que formalmente se ocupa siempre en los trabajos, o sea, la regla ZAPA siempre pide que sea justificado. Es decir, cuando yo tengo un texto, lo primero que tengo que hacer es justificar lo que es apretar ahí. Es decir, lo que hace es dejar todas las letras en una misma línea hacia abajo, tanto en el inicio como en el final de la palabra. Es decir, ahí si yo veo esa línea imaginaria, está derecho. ¿Ya? Y ese es el justificado. Entonces, justificado lo que hace es ordenarme el texto en forma derechita y que todo quede a la misma distancia. Es decir, acá hay márgenes. El margen estos son centímetros de la hoja. Entonces, aquí dice que hay 4 centímetros de una hoja y 4 centímetros para acá. Entonces, la regla ZAPA, por ejemplo, reglas, ¿qué son las reglas APAS? Ya, acá habíamos visto un dibujo y acá viene esto. So, por ejemplo, ese dibujito, a ver, lo voy a agrandar un poquito, a ver si se puede ver. Y ahí, lo voy a agrandar, ahí. Ya, ahí tenemos lo que es el Word. Todas las formalidades, dice 2,54, 2,54, que es el margen que va dentro del texto. O sea, aquí todo esto va en blanco. Eso sería el margen. Todo eso va en blanco y dice que tiene que haber de aquí arriba 2,54, aquí al lado 2,54, 2,54. Y dice que el papel tiene que ser carta, tiene que estar en letra Arial o Times New Roman, el tamaño tiene que ser 12, el espaciado o interlineado tiene que ser 2.0, ¿ya? Y alineado izquierdo sin justificar, en este caso le está pidiendo así, ¿ya? Y márgenes 2.5. ¿Ya? Entonces esto según lo que se pida le van a ir haciendo. Ya, entonces, vuelvo a decirlo, siempre la idea es que sus trabajos vengan en justificado y con el interlineado en 1.5. ¿Ya? Así se ve formal, si yo veo esto en una hoja, así lo voy a ver, se ve más ordenado que, por ejemplo, dejarlo simplemente así. ¿Ya? Ahí no se ve bien, o sea, por lo menos yo con todos los trabajos que he tenido que hacer, me acostumbré a dejarlo siempre así. Ya, esa era la explicación. Entonces, voy a dejar esto más arribita. Ahí. Con eso terminamos hoy día lo que es la clase. Entonces yo el día martes voy a recuperar la clase que perdimos, le voy a dar el horario pronto y ahí seguimos con todo esto. ¿Ya? Eso.
Entonces, en la tarde, si alguien tiene dudas en matemática, después de las 4 me puede preguntar o yo le puedo ir ayudando a hacer ejercicio. Si tiene duda con algo, me pregunta y yo le ayudo. Eso sería. ¿Yes? ¿Alguien tiene dudas, consultas? Profe, ¿Sí? tenemos que copiar todo desde el 4 ahí Sí, hasta la... hasta la D. Ah, ya, Sí. Yo ya. vi la foto ahora, al tiro la envío al grupo. ¿Ya? Por si acá no le sacaste pantallazo. Ya, pues eso sería, ¿ya? Porque yo ahora que tengo que ir al colegio a ver si está la guía impresa, ¿ya? Así que voy corriendo para allá antes que cierren porque en la tarde no van a atender, creo. Entonces voy a ir a hacer eso ahora. ¿Ya? Entonces voy a enviarle las fotos de esto al grupo y con eso, si les faltó algo, se ponen al día. Ya, eso sería, chicos, chicas.